bienvenida a quienes nos ven por el canal de YouTube. Bienvenidos. Es una bendición tenerlos conectados ahí con la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18, nueva traducción viviente, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén y amén. Quiero compartir hoy una palabra que he titulado Una vida equilibrada. Una vida equilibrada. Amén. En este video podemos ver la hazaña de un hombre, ¿cierto? Nick Wallenda. Y cruzando en una cuerda el Gran Cañón del Colorado, sin arnés de seguridad. Y sobre todo también en ese lugar hay vientos durísimos que le golpean, le pueden desestabilizar. Un errorcito y abajo, y se pegaba un buen champuzón ahí en el río que pasa ahí abajo, ¿cierto? Hasta ahí llegaría su vida. Pues nosotros podemos comparar ese cable por el que él va caminando como esa parte de la vida nuestra. O sea, ese cable es como la vida nuestra, ¿cierto? Y podemos ver que muchas veces vamos por esa vida con todos los peligros que se ciernen alrededor de nuestra vida, y muchos estuvimos corriendo o pasando por esa vida, caminando por la vida sin el arnés de seguridad. También notamos que lleva una vara, ¿cierto? ¿Cómo? Sí, que le da estabilidad. Es una varilla que le ayuda a dar estabilidad. Porque en verdad, si no llevara esa vara, y esa vara, ¿sabe qué representa? La presencia de Dios en nosotros, la palabra de Dios. Y si ese hombre, Nick Wallenda, no llevara esa vara de estabilidad, seguramente no podría cruzar sin irse al abismo. Y eso es lo que pasa con muchas personas, y muchos de nosotros, yo creo que muchos años de nuestra vida caminamos sin que nos estabilizara por la vida, confiados solo en esa cuerda esa cuerda que estaba atravesada allí. Y es por eso que tantas personas y nosotros también nos dimos muchos golpes y tuvimos muchas caídas, porque andábamos sin arnés, sin que nos diera seguridad, sin que nos diera estabilidad. Y así anduvimos por mucho tiempo, y aún muchos andan aún así. Es más, hasta muchos de los que se congregan andan sin esa vara de seguridad, no porque hayamos estado muchos años en una iglesia, quiere decir que ya estemos caminando con nuestra seguridad. Porque a pesar de estar asistiendo a una iglesia cristiana por muchos años,
todavía se siguen confiando en sus propias fuerzas, todavía siguen confiando en sus propias capacidades. Este hombre tiene que tener un equilibrio muy grande para poder hacer eso, pero él no se atreve a hacerlo sin esa vara, sin esa varilla, eso que le da esa estabilidad. Y en cambio muchos de nosotros sí nos atrevemos a caminar en la vida sin esa vara que nos da esa estabilidad. Y pasamos por alto también que Dios, a veces decimos, tremendo ese hombre, ¿cierto? Es un héroe, bueno, es un tremendo, un valiente. Pero nosotros pasamos por alto que Dios ha puesto en cada uno de nosotros también más de lo que creemos. Dios ha puesto mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y lo que pasa es que quizá nos hemos conformado con la vida. Nos hemos conformado con lo que hemos recibido de la vida hasta ese momento. Y todas esas dificultades que hemos tenido en nuestra vida, esos problemas, esas aflicciones, han hecho que no miremos lo que Dios nos ha dado, sino que miramos aquello que ha estado afectando nuestra salud, nuestras emociones, nuestras fuerzas, y se nos esconde o se esconde de nosotros todos los dones, todas las capacidades, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. No los vemos y nos conformamos con eso. Y lo cierto es que Dios sí está viendo en el sitio y en el momento que estamos hoy. Él lo está viendo. Él se está dando cuenta en dónde estamos. Pero también Dios se da cuenta y ve dónde podríamos estar si quisiéramos darle equilibrio a nuestra vida. Entonces, quiero que miremos dos cosas muy importantes para darle equilibrio a nuestra vida y que van a ser esa barra de seguridad para nosotros, de estabilidad para nosotros, y que no nos pueden faltar, que tienen que ser parte de nosotros, parte de nuestro carácter. Y esa primera cosa es: dependa de la aprobación de Dios. Dependa de la aprobación de Dios, porque muchos de nosotros tenemos la costumbre de depender de la aprobación de las demás personas y no de Dios. Y Dios mismo quiere que nosotros dependamos de Él y de su aprobación. Y aunque todos nacemos con la conciencia de la existencia de Dios, también es cierto que nacimos con la inclinación de querer mantenernos lejos de Él. Es tremendo, ¿cierto? Dios puso en nosotros, en nuestra conciencia, desde que nacemos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, puso en nosotros la conciencia de su existencia. Pero en nosotros hay algo que quiere hacer que nos mantengamos lejos de Dios. Démonos cuenta en simples hechos. Somos como ególatras, o queremos todo para nosotros. Desde niños nacemos y lloramos por comida para nosotros.
todo lo que hacemos desde niños es queriendo para nosotros. Démonos cuenta que desde niños somos así. A un niño incluso han notado que le lleva a uno una caja de dulces, de chocolatinas, ¿cierto? Y le dice: tome, mi amor, le regalo esta caja de chocolatinas o de estos dulces. Y usted llega y le dice: papito, ¿me das uno? No, de una no, porque esa es nuestra naturaleza, querer todo para nosotros. Nacemos con un enfoque de nosotros mismos. Queremos obtener las cosas en nuestro tiempo. Queremos y esperamos que el mundo gire a nuestro alrededor. Queremos ser el centro de atracción. Generalmente unos lo muestran más que otros. Unos lo expresan y se hacen ver y se hacen notar y quieren atraer las miradas, y otros que uno los ve calladitos, agachaditos por ahí, y sin embargo en su mente, en su corazón, en su alma hay ese deseo están diciendo: ay, yo quisiera ser como ese, como esa, que mire, todos admiran, todos ven, todos siguen. Y ahora con las redes, pues yo quisiera ser como ese que tiene no sé cuántos miles o millones de likes, de vistas, de tantas cosas. Queremos determinar nuestro propio destino y queremos controlar todo lo que esté a nuestro alcance, pero a nuestra manera, como a nosotros nos gusta y como nosotros queremos que se haga y sea. Y en muchos casos pasando por encima de quien sea, humillando a quien sea, menospreciando al que sea. Es tremendo. Pero Dios, en su amor y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo para que pudiéramos experimentar un cambio en nuestra inclinación natural de mantenernos alejados de Dios. Al nacer de nuevo, experimentamos un proceso continuo en donde somos renovados y redirigidos al sendero de Dios. Es algo maravilloso lo que ha hecho el Señor. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Dice la palabra: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, dice Pablo, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pablo en su tiempo quiso hacer las cosas a su manera. Pero cuando fue alcanzado por la gracia de Dios, cambió su vida completamente. Dio un giro completo a su vida, en donde aún perseguía la iglesia de Dios y ahora se convirtió un perseguido que hacía parte de la iglesia. Y entonces aquí nos da un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Dice: la intención mía no es ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Amén. Y ese debe ser uno de nuestros objetivos: ganarnos el favor de Dios. Dios es bueno, Él nos regaló la salvación, pero qué bueno depender de la aprobación de Dios. Es muy importante. Y uno de los mejores, o el mismo Señor nos dejó el gran ejemplo. Dice en Juan capítulo 5, 19. Entonces Jesús explicó, Juan 5, 19: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. ¿Nosotros qué somos?
hijos de Dios. Entonces deberíamos hacer todo lo que nuestro Padre hace. ¿Y cómo sabemos nosotros qué es lo que nuestro Padre Celestial hace? Pues lo que está escrito en la palabra, amén. El Señor Jesucristo vivió toda su vida sin depender de otras personas, de la aprobación de otras personas. Solo buscó agradar a su Padre Celestial y hacer lo que Él le dijo que hiciera, porque Él buscaba era la aprobación de su Padre, y esa debería ser nuestra meta, la aprobación de Dios. Amén. Mira, si en su mente o su boca vive expresando frases como: tengo miedo de decir algo inadecuado, seguro que hice algo incorrecto, estoy seguro que se molestó por mi culpa. ¿Le ha pasado? A veces se molesta a alguien o algo, y como uno dijo algo, de una vez se carga y dice: uy, eso fue por lo que yo dije que se molestó, que se puso bravo por eso, se puso brava por eso. A veces estamos preocupados porque a ver cómo hago para que todos se sientan bien. Mis hermanos, yo sé que con esta predicación o con las predicaciones, la palabra que se lanza desde aquí, a muchos les gusta y a muchos no, o a algunos les gusta y a algunos no. Algunos me bendicen y otros no tanto. Algunos le dan muchas gracias a Dios por la palabra y otros se sienten atacados, aludidos. Y si vivimos preocupados por lo que piensan las demás personas, mis hermanos, ¿saben? No vamos a vivir. En un tiempo empezando el ministerio me costaba demasiado predicar, porque yo quería que el mensaje le gustara a todos, le agradara a todos, que ninguno se fuera a sentir ofendido, aludido. Muchas veces estaba predicando, mis hermanos, una palabra dada por Dios, y de pronto, no sé, miraba a una persona, porque tenía la mirada más fija en las personas que en lo que me había dado Dios para hablarle a la congregación. Y miraba a una persona y de una vez me llegaba a la mente: ay, esa persona me contó como algo de esto, y no, y de una vez entonces cambiaba el mensaje, mis hermanos, o no decía lo que Dios me había mandado a decir. A veces pensamos que lo que hacemos no es suficiente. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza el qué van a pensar de mí. Claro, tenemos que orar agradando siempre a Dios, amén. Eso es lo importante. Si nos atacan porque agradamos a Dios, pues que nos ataquen, como dijo alguien por ahí, de malas, ¿cierto? Sí, de malas. Me subo en un helicóptero y me voy. Sí, pero de verdad, ¿cuánto dejamos de vivir por estar preocupados por lo que otros piensan? ¿Cuántas películas nos hacemos en nuestra mente? Es que eso está pensando lo siguiente, es que eso no sé qué, y nosotros armamos todo lo que la otra persona está pensando, cuando dice la palabra que nuestra mente solo la conoce
Dios. Una mirada, un gesto lo tomamos a veces contra nosotros y nos cargamos de una manera impresionante. Y cuántos reclamos incluso hemos ido a hacerle a otras personas y las personas quedan, bro, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De dónde salió esto? Pero todo está en nuestra mente, en nosotros, porque vivimos más preocupados por qué piensan los demás de mí que lo que piensa Dios de mí. Iglesia, si yo actúo de acuerdo a la palabra de Dios y si todo lo que yo hago lo hago para agradar a Dios, mis hermanos, no tengo que vivir preocupado de qué piensan los demás de mí. Si me aprueban o no me aprueban. Tengamos la seguridad que obremos 100% bien, como lo hizo el Señor. El Señor Jesucristo obró 100% bien cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y a dónde lo llevaron? ¿Lo crucificaron? Entonces tengamos la seguridad que así obremos 100% bien. Mis hermanos, nos van a atacar, nos van a criticar. Si obramos mal, pues está bien. Bueno, nos atacan, nos critican porque estamos obrando mal. Pero si estamos obrando bien, también nos van a atacar y nos van a criticar, nos van a menospreciar, no nos van a valorar. Algunos lo harán, pero otros no. Pero nosotros siempre estamos esperando que todos valoren lo que nosotros hacemos. Y la palabra nos dice que todo lo que hagamos lo hagamos ¿cómo? Para el Señor. Y saben que el Señor no se queda con nada. Con nada se queda el Señor. Todo lo que hagamos como para Él recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Entonces, ¿para quién estoy viviendo? ¿Para quién estoy haciendo las cosas? ¿Por quién o para quién las hago? Mis hermanos, si las hago para Dios, ¿qué importa que no me den las gracias? ¿Qué importa que no valoren lo que yo haga? ¿Qué importa que parezca que no ven lo que yo hago? ¿Qué interesa? Dios siempre está viendo. Él nunca deja de ver. Nunca deja de ver. El Señor vivió toda su vida sin depender de la aprobación de otros, de las demás personas. Solo buscó agradar a su Padre Celestial y hacer lo que Él le dijo que hiciera, porque Él buscaba la aprobación de su Padre, y esa debería ser nuestra meta siempre. Amén. Saben que la búsqueda de aprobación de las demás personas malogra nuestra felicidad de una manera impresionante. Las personas que a toda hora están buscando o pensando que los demás le valoren, que los demás le tengan en cuenta, que los demás aprueben lo que usted hace, y que son infelices, porque como hemos dicho, habrá quien apruebe y quien no, y algunos con razón y otros sin razón. Dependamos de la aprobación de Dios. Si Dios nos aprueba, para adelante, amén. Para adelante, si Dios nos aprueba. Decía el Señor en Juan capítulo 8, 29: y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a Él le agrada.
Mis hermanos, si siempre hacemos lo que a Él le agrada, pues Él estará con nosotros y nunca nos vamos a sentir abandonados. Nunca. Así que no malgastemos la vida buscando la aprobación de los demás. Vivamos buscando la aprobación de Dios. La aprobación de Dios es una aprobación que no depende de lo externo ni de lo que digan los demás, sino de lo que soy yo en Cristo Jesús. Soy un hijo de Dios, amado y apreciado por Dios, valorado por Dios. Gloria a Dios. A veces queremos causar una imagen que no somos y nos parece poquito ser hijos de Dios. Nos parece muy poco. Debemos preocuparnos, debemos trabajar realmente por la imagen real nuestra, más por aparentar una que no es. Porque a veces queremos ser otros y no nosotros. Qué error tan grande. Por algo Dios nos hizo como nos hizo. No hay una sola persona en este mundo igual a otra. Hay parecidos, se pueden parecer. A veces nuestros hijos o los hijos de cada uno de nosotros pueden tener un parecido muy grande a nosotros, en gestos, en el modo de caminar, de hablar, bueno, de muchas cosas, pero nunca van a ser iguales. Nunca. No hay personas iguales. Y debemos comprender por qué Dios nos hizo a todos diferentes, porque con cada uno de nosotros hace algo especial y somos para algo especial de parte de Dios en esta vida. Gloria a Dios. Y saben que cuando vivimos buscando la aprobación de las demás personas, vivimos con miedo recurrente. Miedo de una cosa, miedo de hablar, miedo de decir, miedo de ir, miedo de venir, miedo de salir, miedo de entrar, miedo de subir, miedo de bajar, miedo y miedo. Y cuando hay miedo recurrente, mis hermanos, vergüenza permanente. ¿Sí? Así es. Los dones que Dios nos ha dado hacen que seamos valiosos, aunque no necesariamente famosos. Somos valiosos. Y lo más importante en esta vida es ser valioso para Dios. Mis hermanos, qué tristeza que la mayoría de esos famosos que vemos, super famosos, con millones de likes, con millones de seguidores, con millones de vistas, mis hermanos, Dios no los conoce. Dios no sabe quiénes son. Y muchos de nosotros que no nos vemos, mis hermanos, que no tenemos, yo por lo menos, bueno, sé que tengo el like, y eso a veces de mi esposa y de mis hijos. No siempre, porque a veces me dan un dislike. Mis hermanos, pero Dios me conoce. Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón. Dios te conoce. Y eres valioso para Dios. Eres valiosa para Dios. Eres famoso en el cielo. Eres famosa en el cielo. El Señor y todos los habitantes del cielo se gozan viéndonos a nosotros, los hijos de Dios. Aleluya. En segundo, o una parte B, o sea, primero, ¿qué es?
para tener una vida equilibrada? ¿Cómo? Depender de la aprobación de Dios. Y como segunda medida, haga lo importante y necesario, haga lo importante y necesario y deje pasar lo demás. ¿Recuerdan la palabra de que solo una cosa es necesaria? ¿Cuál? Sí, Dios. Buscar a Dios, depender de la aprobación de Dios, como lo queramos decir. Buscar a Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Dios, o la dependencia de Dios, o buscar la aprobación de Dios. Eso es realmente lo más importante y necesario que tenemos nosotros. Entonces deberíamos hacernos 4 preguntas y ojalá tomen nota de esto. Esto también es parte de lo que Dios nos ha enseñado prácticamente en la vida, en el diario vivir, a mi esposa y a mí. Habrán muchos que dirán: Aimer es un buen pastor. Pero hay muchos que dicen: Aimer es un muy mal pastor. ¿A quién le creemos? Y si me pusiera a escuchar todas esas voces y todas esas barbaridades que a veces dicen mis hermanos, estaría escondido por allá en una cueva. ¿Por qué dicen tantas cosas de nosotros los pastores? Dicen tantas barbaridades. Y ahora en las redes sociales sí que me diga que dicen barbaridades. ¿Qué tal si todos se pusieran a ponerle cuidado a eso? Seguramente no habría ningún pastor. Primera pregunta: ¿qué estoy haciendo? Deberíamos hacernos: ¿qué estoy haciendo realmente? Dice el Salmo 39, el versículo 4: Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. Mire, iglesia, a mí me parecía que nunca iba a cumplir los 18 años y ahora no hallo cómo detener esos años, y de eso llegan y llegan y llegan y sabemos que en esta tierra tendremos 90 años, póngale que vivamos 100 años. Y ya con los que tengo digo: uy, wow, esto está cerca. Está cerca en que algunos lloren y muchos se gocen. Porque muchos dirán: ay, qué pesado, se fue, tan bueno que era. Y otros dirán: ay, siquiera se fue. Gloria a Dios. ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que estoy buscando la aprobación de Dios o la aprobación de los hombres, de los seres humanos, de las demás personas? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que todo lo que hago lo hago como para el Señor? ¿O para quién lo estoy haciendo? ¿O por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi real motivación? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo que estoy haciendo es de bendición o es de maldición? ¿Lo que estoy haciendo trascenderá a lo espiritual o simplemente se perderá aquí? ¿Solo estoy haciendo dinero? ¿Solo estoy haciendo riquezas?
Pensemos en el hombre más rico del mundo actual, no sé cuál será, el que sea, cualquiera, el hombre más rico del mundo. Y en días pasados, o bueno, ya hace algunos años, oí que había muerto Rockefeller, un tipo que no sabía, o bueno, quizá podía saber cuánto dinero tenía, pero realmente yo creo que con el dinero que tenía compraba muchas naciones y le sobraba dinero. ¿Y qué se llevó? Nada. Ojalá se haya arrepentido, porque si fue lo único que hizo en la tierra dinero, mis hermanos, hoy se encuentra en un lugar terrible. Si no fue aprobado por Dios, hoy se encuentra en un lugar terrible. Y todo su esfuerzo, todo su trabajo aquí en la tierra, ¿para quién quedó? Para otros. Segunda pregunta: ¿qué necesito hacer en realidad? Tener en cuenta eso, mis hermanos. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Y de todo lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que en realidad necesito hacer? ¿Qué es lo más importante? Dice el Salmo 90:12: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Por eso en la palabra que leíamos al principio en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: en cambio crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda gloria, ahora y para siempre. Amén. Tercera pregunta que debemos hacernos: ¿qué no es necesario que haga? Hay muchas cosas que solo nos desgastan, iglesia, que solo queman la vida que tenemos. A veces nos sentimos obligados a aceptar algunas invitaciones, algunos compromisos que realmente sabemos que no debemos ir, y incluso no queremos ir, pero ¿qué van a pensar si no voy? Y desgastan nuestra vida y malgastan también las bendiciones que Dios nos ha dado. Acepte solo las oportunidades que sepa con certeza que son el plan de Dios para su vida. Nunca Dios le animará a perseguir o a recibir algo que sea contrario a sus mandamientos. A veces perdemos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. La perdemos por agarrar la primera que se nos presentó, sin discernir, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Y cómo sabemos si es de Dios o no es de Dios? Simplemente buscando primero la aprobación de Dios. Voy a la palabra, lo que tengo en mi fe, lo que he aprendido, lo que sé. Esto que me están ofreciendo agrada a Dios, me permite cumplir con sus mandamientos. Lo que pasa es que desconfiamos de Dios, mis hermanos. Desconfiamos de los dones que Dios nos ha dado, desconfiamos de las capacidades que Dios nos ha dado, que pensamos que tenemos que recibir lo primero que llegue, sin discernir realmente si viene de Dios o no viene de Dios. Y la última pregunta que debemos hacernos: ¿qué debo dejar
que hagan otros? ¿Qué debo dejar que hagan otros? A veces pensamos que nosotros tenemos que hacerlo todo. Y ese error sí que lo comete uno como padre, y las madres también. A veces no dejan a los hijos que hagan oficio en la casa, que ayuden, que esto, porque no, y no los dejan, porque todo lo tienen que hacer ellas. A veces en las empresas los jefes todo lo quieren hacer ellos, no delegan, porque creen que solo como ellos lo hacen es. Y Dios nos ha dado la capacidad para dirigir, pero delegar, y no querer hacerlo todos nosotros. Mis hermanos, cuando queremos hacerlo todos nosotros, nos cansamos de más, nos destruimos. Ojalá hayan anotado esas 4 preguntas y ya en comunión con Dios, en intimidad con Dios, le preguntemos a Dios directamente, le hagamos a Dios estas preguntas. Señor, ayúdame a saber qué estoy haciendo, si lo que estoy haciendo te agrada. Señor, ¿qué necesito en realidad hacer? Señor, ¿qué no es necesario que yo haga? Y Señor, ¿qué debo dejar para que otros hagan? Y seguramente nuestra vida se va a equilibrar. A veces es un corre de aquí para allá, corra para aquí y para allá, y nos parece que nosotros tenemos que ir a todas partes y estar en todas partes. Mire el ejemplo del Señor Jesús. ¿Saben? Si a mí me necesitan, ¿por qué no vienen a mí? En la palabra hay un ejemplo, hay muchos, pero solo voy a recordar uno por el tiempo. Se nos agotó, pero alguien que necesitaba a Jesús, ¿sabe qué? Lo metieron hasta por el techo de una casa. Que no me dejan entrar, que no me dejan llegar donde está Él, que no sé qué, pues me ingenio las cosas y voy. Si yo necesito, mis hermanos, busco. Y el que busca, encuentra. El que busca, halla. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Dios, para preguntarte sinceramente, Padre Celestial, ¿qué podemos hacer para estar bien preparados, Señor, para lo que nos espera, Señor? Muéstranos dónde hacer los cambios que nos permitirán recibir las bendiciones preparadas para nosotros, Señor. Oh Padre bendito, y ayúdanos a creer que lo mejor de parte tuya está por venir, Señor, y que estemos listos para recibirlo, Dios. Gracias. Ayúdanos a tener una vida equilibrada, Señor, con la paz tuya, con el gozo tuyo, con el amor tuyo, Padre. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo esta congregación que ha recibido esta palabra, que se vuelva vida en ellos y en mí, Señor, para gloria y honra de tu nombre y bendición de todos nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. El cielo se